¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Video más que nada para saludarlos, para desearles que tengan un excelente miércoles. Bueno, como todos los años en esta época, todos saben que este frío, si bien me afecta y reniego como todos, más en el oficio que uno tiene, ¿no? Como tantos amigos que están en los domicilios, subidos a los tanques, en fin, los techistas. Pero bueno, este frío, miren la escarcha que hay. Este frío siempre me trajo recuerdos de allá a fines de los 80, principios de los 90, cursando el industrial. Cursando el industrial con mi Gilera 150 Sport, que tenía la particularidad que en invierno con esta temperatura andaba perfecta, en verano se ponía chancha, primero porque ya estaba muy fino el cilindro y segundo porque estaba pensada para otro clima, obviamente, ¿no? Pero bueno, se incrementaba el problema con el espesor de la camisa del cilindro. Bueno, al margen. Me acuerdo que salía emponchado así como me ven ahora, salvando las distancias de la ropa, aunque a veces me pongo ropa de aquella época que todavía conservo y muchos me cargan por eso. Pero bueno, era otra calidad de lana, resistía, las tejía mi vieja, me acuerdo. Mi vieja tejía y cosía. Y era hermoso, me acuerdo estos fríos. Miren, observen la helada que hay. Estos fríos me recuerdan un poco a aquella época, donde bueno, era normal estar menos un grado, menos 2 grados. Me acuerdo que un invierno frío hizo 5 grados bajo cero, el agua de las cunetas completamente congelada. Eso ya no se ve. Sé que siempre digo lo mismo y muchos dicen lo mismo. Ya los fríos no son los de antes, los veranos no son los de antes. Antes me acuerdo que para que el verano llegue a 30 grados había que hacer prácticamente un ritual. Ahora tenemos 30 grados a las 8 de la mañana. Si bien sufro el frío como todos, no es que la paso bomba, más con el oficio que tengo y el oficio que muchos amigos comparten y nada, estamos en los tanques, los amigos techistas. Pero bueno, se sufre menos que en verano, así que nada. Les quería hacer este videito con ese recuerdo que me da por siempre que hay esta temperatura. Miro un poquito por el espejo retrovisor y me encuentro yendo al industrial con mi Gilera 150. Recuerdo que cuando me olvidaba los guantes, 3 cuadras antes de llegar, tenía que abrazar el cilindro y no sentía la temperatura. Cosa que sigo haciendo al día de hoy en mis motos actuales, ¿no? Abrazar el cilindro para recuperar la movilidad de las manos. Pero ahora me pasa incluso con guantes. Así que nada, cosas de la vieja escuela. Les mando un saludo y nos vemos en otra charlita. Seguramente cuando llegue al taller vamos a hacer una charlita. Vieron que con estos fríos la gente nos espera un poquito más tarde siempre. Y lo particular es que más entrada la mañana se siente un poco más. Pero bueno, hay gente mayor que le gusta dormir un poquito más y se respeta. Bueno, acá ya estamos llegando a la avenida Gaona. Yo les cuento que estoy caminando porque me da fiaca sacar la moto, sinceramente. Prefiero caminar. Y no saqué el auto porque mis hijas viven a 5 cuadras del colegio. 5 cuadras del colegio cruzando el puente de la autopista, el puente peatonal. Cruzando el puente son 5 cuadras. Ahora, si yo voy en el auto, tengo que ir hasta Dolores Prats. De Dolores Prats volver cuesta, o se tarda mejor dicho, unos 20 minutos en cruzar el puente con el tráfico que hay hoy. Así que es mejor caminar 4 o 5 cuadras y nada, se hace en 10 minutos. Les mando un saludo.